sesión para que sus compañeros que no se pudieron conectar puedan posteriormente evidenciar la grabación. Si alguno tiene preguntas, dudas durante la presentación, pueden abrir su micrófono o dejar las preguntas en el chat. Vamos a dar inicio. Les voy a presentar, les voy a compartir mi presentación para iniciar. Como les decía, en esta unidad 2 vamos a ver la legislación educativa para grupos étnicos. Como ya todos saben, mi nombre es Diana Marcela Bernal Monroy, soy la directora y tutora de este curso. Bueno, antes de iniciar, quiero hacerles una recomendación a todos, en especial a las personas que no han enviado sus trabajos y que me han escrito que han tenido diversidad de dificultades de conexión, dificultades personales, y que me han enviado sus respectivas excusas, pero que no me han enviado los trabajos, para que por favor envíen los trabajos en el menor tiempo posible, ya que, como se dan cuenta, estamos cerrando la última parte de nuestra fase intermedia y ya nos vamos para la actividad final y se acabó el periodo y no alcanzaron a enviar sus trabajos, así que por favor los invito a ponerse al día. Eso por un lado. Por otro lado, una recomendación muy importante que les quiero hacer antes de iniciar, y esto teniendo en cuenta la calificación de la actividad anterior, de quienes tuvieron la oportunidad de subir su actividad dentro del entorno de evaluación, sucede algo muy importante, y es que si nosotros no aprendemos a utilizar las normas APA y hacer la citación de norma correcta, cuando subimos nuestro trabajo al entorno de evaluación, ustedes, como bien saben, la universidad tiene un programa en el que se verifica la cultura de la originalidad de los documentos, que todos conocemos, que se llama Turnitin, y Turnitin nos está marcando casi a todos en general. En la actividad pasada les marcó sobre el 40, 50 y algunos hasta el 80, 90% de copia. Y esto se dio ¿por qué razón? Porque ustedes, y bueno, yo logro entender que en la guía, digamos, eso no quedó muy claro, tomaron el trabajo que enviaron escrito y lo copiaron y lo subieron tal cual dentro de la página de Wix. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que eso pasó, ¿cierto? ¿Alguien va a hablar o lo silencio? Hay un micrófono abierto. Gracias. Entonces, yo creo que todos nos dimos cuenta que esa situación se dio, y mi recomendación, ¿cuál es? Por un lado, es necesario que ustedes, como docentes educadores, aprendan a hacer las citaciones en normas APA, ¿sí? Yo les envié un CIPAS que se desarrolló la semana pasada, donde estaban enseñando cómo se hacen las citaciones de normas APA. Recordemos que la citación se da dependiendo el tipo de cita que yo voy a hacer. Hay citas textuales, hay parafraseos, y cada uno de ellos tiene un contexto distinto de citación. También el uso de los referentes bibliográficos está diseñado desde las normas APA. Hay un manual de la universidad que ustedes pueden descargar por internet. Si no lo pueden descargar, me escriben y yo se los envío para que ustedes se guíen para hacer la citación. De otro lado, mi recomendación es que cuando ustedes vayan a hacer el diseño en una página en Wix, hagan efectivamente eso, un diseño, ¿sí? No cojan el trabajo, cópienlo y llévenlo allá, porque ¿cuál es el propósito formativo que se busca con el diseño de la página de Wix? Lo que se está buscando, y si ustedes se van al sílabus, ahí lo dice, es que ustedes desarrollen de manera didáctica, ¿sí?, los contenidos que están tomando dentro de este curso. Entonces, ¿cómo ustedes lo van a llevar a aplicarlo de una forma didáctica, pedagógica, en un entorno o en un ambiente virtual? Para eso es que ustedes hacen ese diseño de la página de Wix. Entonces, les recomiendo, por favor, que ustedes, cuando vayan a presentar la siguiente actividad, no me lleven el trabajo, me lo copien y me lo peguen, porque Turnitin va a marcar una copia muy alta, y realmente el problema de la calificación lo voy a tener yo, porque yo soy la que tiene que decir, vea, sí está marcando un problema de originalidad, pero aquí el tema es que el estudiante no ha citado las normas APA, o aquí el tema es que el estudiante no hizo el diseño de la página en Wix. Entonces, por favor,
Si alguien tiene alguna duda al respecto, lo discutimos en este momento. O inicio con la webconferencia. Ustedes me dirán. ¿Todo muy claro? ¿Sí? ¿Alguien va a hablar para escucharlos? ¿O todo está claro al respecto? Hola, ¿Nadie? tutora, ¿cómo está? Con Adriana. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bien, tutora. Pues en mi caso, usted me ha estado como orientando cada vez que tengo la posibilidad de hablar con usted por Skype. Espere que cierro que los vecinos están emocionados allá afuera. Eh, y pues no, yo sigo con la duda y todavía no hemos podido contactarnos las dos, porque yo dije, pero yo desarrollé el ejercicio tal cual como la tutora me lo facilitó en un ejemplo. Entonces yo sigo como con esa duda y pues no sé, tutora, ¿cuándo era que usted tiene el espaciecito que quedamos de juntarnos un miércoles y no se lleva a cabo? Es que sí, es que nos íbamos a reunir un miércoles, pero era un miércoles de Semana Santa. Y ahí Sí, sí, todo se y cuando complicó por llegó lo jueves, yo que... dije, ay, no me junté con la tutora. Ujú, ese fue el problema. Pero entonces, lo que yo te recomiendo es que fijemos una fecha y que de pronto nos podamos encontrar con más compañeros que estén interesados en aprender este tema de las citaciones de normas APA, porque es una dificultad que como se te está presentando a ti, se está presentando para todos en general. Sí, es una dificultad que está de manera general en todo el curso. Entonces, si alguno está interesado, se puede unir a nuestra citación. Tú estás ya en el grupo de WhatsApp, ¿cierto, Adriana? Sí, sí, tutora. Sí, sí, la verdad Entonces, es muy bueno porque, pues la verdad yo cuando tomo un texto ajeno, un ejemplo, yo siempre lo cierro entre comillas y menciono el nombre, el apellido de este autor y el año, porque pues lo pero último es que que ahí quiero yo es depende, porque es que yo estar copiando cosas ajenas. la citación de normas APA nos habla de una cosa. Uno, cuando es una cita textual, se cita diferente a cuando es un parafraseo. Cuando yo Sí, estoy citando de forma textual, además de cerrar entre paréntesis el apellido y el año de publicación del sí. texto, tengo que colocar el número de página. ¿Mm? Ah, ok. Ahora, norma APA nos dice que si yo estoy hablando del autor, tengo que citar de una forma, pero si yo estoy hablando de lo que dice el texto, tengo que citar de otra forma. ¿Sí? Entonces Entiendo. son cosas que tenemos que ver de una forma muy delicada. Otra cosa es que si yo estoy tomando un texto, lo más recomendable es que yo me vaya a Google Academic y copie la cita en APA. ¿Por qué? Porque eso en primero empieza a generar el autor como la puntuación de cuántas personas han empezado a tomar su texto para su trabajo, ¿sí? Como Sí, llamarlo como seguidores, pero no sería no sería en el ámbito académico, ¿no? ya. Y lo otro es que nos permite a nosotros conocer efectivamente cómo es que se debe hacer esa citación. ¿Sí? Que al momento en que yo lo suba a Turnitin, pues Turnitin ya no me va a marcar porque Turnitin ya identifica la citación. ¿Mm? Sí, Ese es el problema. Porque el otro tema que ustedes pueden hacer es autocitarse ustedes mismos. ¿Mm? O sea, si yo lo escribí en un texto y ese texto yo lo subí a la página de la universidad, yo lo estoy subiendo a internet, ¿cierto? Porque la plataforma de la universidad es un Moodle que hace parte de la nube. Cuando yo lo subo a una página de Wix, lo estoy subiendo también a la nube. ¿Mm? Entonces yo lo que puedo decir es, por ejemplo, si es mi texto, yo digo, yo me cito, Cabrera 2022, porque yo lo hice, fue mi idea, ¿sí? Por ejemplo, si yo me invento una experiencia educativa para la actividad de esta actividad que tenemos ahorita abierta, pues yo me puedo citar. ¿Mm? Para evitar que, porque lo que nos está pasando en el Turnitin es lo que se conoce como el autoplagio, que yo no me estoy citando, aunque el trabajo sea a mí y sea el mismo trabajo, ¿sí? Y pues esto nos sirve para el curso y para más adelante, cuando ustedes hagan sus trabajos de tesis, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer es fijar una fecha, nos reunimos, aprendemos citaciones y normas APA y vamos resolviendo pues las dudas también del trabajo, de la guía. Y nos citamos sí, ahí por tutora, el... estoy de acuerdo. No sé qué más compañeros de pronto estén interesados en que trabajemos esa parte de las normas APA, porque de aquí en adelante va a ser exigente eso y en el momento de generar la tesis de grado va a ser más exigente eso. Entonces, mejor empezar desde ya como a coger la competencia en el manejo de las normas APA.
Sí, de acuerdo. Yo, Vamos, yo estoy de acuerdo también. listo. Entonces, en el grupo, yo les escribo y ustedes me dicen, bueno, tutora, tal día, como hoy, que todos me dijeron, creo que solo hubo un estudiante que me dijo, no, yo no puedo a esa hora. De resto, todos dijeron que sí, entonces, pues, nos vamos con la mayoría, ¿no? Digamos, aplicamos el principio de la democracia de nuestra Constitución. Listo. Entonces, para ya dejar este tema aquí, vamos a iniciar con el tema de nuestra unidad. Cuando nosotros nos vamos a la unidad, encontramos diferentes textos que nos están hablando de los procesos sociales y políticos que se han dado en Colombia frente al tema educativo en comunidades étnicas. Porque es importante que nosotros nos hagamos este contexto dentro de nuestro curso de legislación. Y es que cuando nosotros estamos hablando de comunidades étnicas, nos remitimos a unos principios o unas garantías que la norma le está entregando a estas comunidades. Pero resulta que estas garantías no son unas garantías que el Estado le haya reconocido a las comunidades, sino que las comunidades han luchado por ellas, ¿sí? Entonces, digamos que son procesos sociales a partir de los cuales se han empezado a reconocer por medio de las leyes ciertos principios, como los principios constitucionales de autodeterminación y de autonomía de las comunidades étnicas, así como se han venido haciendo diferentes legislaciones, regulaciones, que fue lo que vimos en nuestra actividad anterior, que conocimos una diversidad de leyes que nos hablan del tema étnico, que han empezado a otorgar garantías y principios muy importantes para el cuidado y la protección de la cultura, los saberes y en sí de la integridad física, social, política y económica de las comunidades étnicas. Es muy importante que nosotros nos hagamos este contexto para que podamos ver que las luchas sociales son parte del proceso legislativo en los grupos étnicos. Vamos a hacernos un contexto muy importante y es de ver de manera general cómo está conformado étnicamente nuestro país, ¿no? Entonces nosotros sabemos que Colombia, dentro de la Constitución política, ha sido declarado como un país diverso, pluriétnico y multicultural. También como educadores sabemos que este contexto ha estado determinado o ha sido garantista, pero no ha llegado al punto, digamos, de cumplimiento necesario de la norma en el que esas garantías sean efectivas para todas las comunidades étnicas. ¿Sí? Y muchos teóricos se han preguntado por qué sucede esto, ¿sí? O sea, ¿por qué si la Constitución política me está otorgando unas garantías, llega al punto en que no hay cumplimiento de ellas? Y muchos han dicho que el tema está en las determinaciones conceptuales y teóricas que se han usado dentro de la Constitución. Entonces, cuando nosotros hablamos de un contexto multicultural, nos limitamos a un concepto que nos permite hacer un reconocimiento de las diferentes etnias o los diferentes pueblos que yo tengo en un territorio, pero no me lleva a un nivel más allá que me permita reconocer o poder generar acciones, ¿sí?, de diálogo, ¿sí?, acciones también de negociación entre culturas. A estos procesos es a los que llamamos la eh, interculturalidad o intraculturalidad, ¿sí?, entre las mismas comunidades étnicas. La interculturalidad siempre se ve como desde Occidente hacia comunidades étnicas y la intraculturalidad se ve dentro de las mismas comunidades. Entonces, digamos, ese ha sido como una de las dificultades que se han planteado desde lo teórico para determinar por qué, estando dentro de la Constitución, estos principios o digamos estos reconocimientos, cuando se va al plano real o al plano efectivo del cumplimiento de las normas, pues no, esto no sucede, ¿no? Y nosotros sabemos muy bien que en Colombia esto no pasa. De hecho, si nosotros nos tomamos el trabajo de revisar las sentencias de la Corte Constitucional que al día de hoy están revisando temas étnicos, podemos encontrar que hay comunidades como la comunidad Wayuu, que ha sido declarada como en estado de cosas inconstitucionales. Esto quiere decir en estado en que un estado en que no hay cumplimiento de derechos para ellos, ¿sí? O sea, no hay garantías, se están incumpliendo las leyes, como también sucede en los casos penitenciarios, y pues se requieren de acciones efectivas y contundentes para evitar esta situación. Pero bueno, ya hemos visto que hay
Perdón, hasta ahora veo mi chat y Lina Gómez dice que ella no hace parte de mi grupo de WhatsApp. Lina, por favor, colócame ahí en el chat tu número telefónico y ya te incluyo, ¿vale? Bueno, señora. Vale, Lina, gracias. Entonces, nosotros dentro de nuestro territorio nacional tenemos 32 departamentos multiculturales en los que encontramos 710 resguardos indígenas, 123 territorios afrocolombianos y 11 territorios de las comunidades RUM. Además de nuestra lengua oficial, que es el castellano, contamos con el lenguaje de señas y 68 lenguas indígenas, una lengua parenquera, una lengua raizal y una lengua romaní, para un total de 71 lenguas nativas. También es muy importante que tengamos en cuenta que este año el Ministerio de Cultura sacó el Plan Decenal de Lenguas Nativas. Entonces, pues el curso en el que estamos no lo alcanza a tomar porque el curso pues este año entra en acreditación, va a ser diseñado nuevamente y ahí obviamente se va a tener en cuenta el Plan Decenal de Lenguas Nativas. El Plan Decenal se construye en todo el territorio nacional. Es un estudio que realiza el Ministerio de Cultura para poder determinar, uno, cuáles son las lenguas nativas que se encuentran en mayor riesgo y generar estrategias para su protección a partir de la transmisión, ¿sí? Que se generen nuevos procesos de transmisión de las lenguas nativas. Hay diferentes ejes. Si nosotros entramos a la presentación que se hizo y que la hizo la universidad junto con el Ministerio de Educación de este plan decenal, vemos que hay un programa específico con unas líneas estratégicas de formación, protección, divulgación de las lenguas nativas para las comunidades étnicas, otro plan específico para las comunidades, para la comunidad palenquera, otro plan para las raizales y otro plan para la comunidad romaní. En el plan decenal se han determinado unos ejes estratégicos que son los que se van a empezar a desarrollar y a partir de los cuales se van a empezar a articular otras instituciones administrativas, aparte del Ministerio de Cultura. Entonces van a estar las secretarías de educación, las gobernaciones, los mismos territorios indígenas, con sus distintas conformaciones políticas dentro del plan decenal, ejerciendo o desarrollando esos ejes estratégicos. Nosotros como no educadores debemos conocer esos ejes estratégicos no solamente para articularnos desde el aula, sino también para empezar a desarrollar proyectos para la conservación de las lenguas nativas en Colombia. Ahí. Listo. Vamos a iniciar con nuestro primer tema. Dentro de la unidad encontramos un tema muy importante y es que nos hace un acercamiento a cuáles son las situaciones actuales del conflicto armado que sufren los niños, las niñas y los jóvenes en Colombia. Este tema es muy importante, ¿sí? Porque es un tema que toca muchísimo a las comunidades étnicas como víctimas del conflicto armado, ¿sí? Y nosotros como no educadores nos debemos formar dentro de este tema en el ámbito que nos compete, que pues es la educación y es la educación de los niños y las niñas y jóvenes del territorio. Para ello, yo los invito a que podamos revisar el texto. Lo tengo acá. Como corderos entre lobos, del uso y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado y la criminalidad en Colombia, de Natalia Springer. Natalia, ella es una periodista que desarrolla un proceso no solamente investigativo de lo que es el conflicto armado en Colombia, sino también nos lleva a un contexto muy interesante y es de saber cómo sucede el conflicto, por qué sucede y también poderle darle una denominación. Ay, ustedes no lo están viendo. Discúlpenme un segundo. ¿Qué haces aquí? No, señor. Afuera, 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 afuera. Perdón, perdón, perdón. Se me metió mi gato. Lo siento.
Listo. Ahora sí lo están viendo, ¿cierto? Sí, tutora. Listo. Entonces, en este informe encontramos también una conceptualización de lo que viene a ser ese conflicto armado y me parece muy importante porque ella nos determina no solamente cuál es la situación actual del conflicto armado para las niñas, los niños y jóvenes que hacen parte de las comunidades étnicas, sino como les decía, da una denominación de ese conflicto, ¿sí? Generalmente uno conoce el conflicto armado como esa situación en el reclutamiento forzado, perdón, que es una de las situaciones que más afecta a los niños y niñas dentro del conflicto, como esa forma en que llegan las diferentes fuerzas insurgentes e ilegales a los territorios y visten a los niños de camuflado y los llevan dentro de un proceso de control y de, digamos, formación. Ay, qué pena con ustedes, me regalan un segundo, saco al gato. Lo siento. Pero también es un proceso de control político y control social. Cuando nosotros leemos este texto y analizamos un poco más a profundidad este conflicto, encontramos situaciones en las que el reclutamiento forzado lleva primero a hacer un cambio cultural y progresivo dentro de las comunidades, porque las comunidades y los niños y los jóvenes entran inmersos dentro de no solo el conflicto, sino de unos cambios de pensamiento político, ¿sí? Porque cada uno de los grupos insurgentes obviamente viene con ideas políticas distintas. Y digamos que eso es algo que nosotros ya tenemos un poco claro. Y además, pues obviamente esto permite que los grupos armados estén siempre en incremento, ¿sí? No disminuyan y pues el conflicto se pueda mantener, digamos, de una manera progresiva en la historia de nuestro país. Por ejemplo, ella nos dice que la población afrocolombiana ha sido afectada casi en un 94% por el desplazamiento forzado, ¿sí? Entonces, es un índice muy alto de desplazamiento. Eh, también dice que no se puede reflejar, digamos que un número completo de esta población que haya sido víctima de la violencia, digamos de manera étnica, porque no toda la población afrocolombiana ha sido reconocida como dentro de esta, digamos, denominación étnica en el país, por lo cual resulta muy difícil establecer un número exacto de la población que ha sido vulnerada, pero lo que sí se sabe es que históricamente la población afrocolombiana ha estado expuesta en su mayoría a estos procesos de conflicto armado y especialmente de desplazamiento. Digamos que es un antecedente histórico. Ay, se me va a acabar la sesión. Bueno, si se llega a cortar, me hacen un favor, nos volvemos a conectar por el mismo link, ¿sí? Por favor. Dejo al gatico que quiere aprender. No, porque es que el gatico empieza a llorar. Y me da pena con ustedes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció en su reporte que las principales preocupaciones que se tiene en el ámbito del conflicto armado respecto de las comunidades étnicas es que el 10% de los niños y niñas afrocolombianos entre los 6 a los 10 años no tienen acceso a la educación, lo que equivale a un porcentaje superior al 27% frente a los niños y niñas mestizos. También que los niños entre los 11 a los 14 años sufrirán una falta de cobertura. Esto equivale a un 12% y que el 27% de los niños afrocolombianos entre los 15 y 16 años están por fuera de la educación básica media. Entonces son algunos de los datos que debemos tener en cuenta, digamos, dentro de los índices del conflicto. Antes de que se nos acabe la sesión, les voy a presentar un primer video de los que vamos a ver hoy,
Si mientras estamos viendo el video se nos va la sesión, entonces ya saben, nos volvemos a conectar por el mismo link. Ahí yo los espero, ¿vale? Ay, pero toca. Esperen porque para compartir un video me toca. Nosotros estuvimos comiendo a las 2:30, cuando empezamos a escuchar tiros. Salimos a ver y había un helicóptero. Yo me sorprendí cuando vi eso. Se daban balas entre enemigos. Fue un poco fuerte el sonido de los tiros. Yo sentí miedo. Me retiré porque nunca había visto algo así. Me parece que un helicóptero se cayó. Claro, quedamos en medio del cruce de balas, de explosivos, porque hacían los atentados desde las lomas, desde las cordilleras, hacían los atentados hacia los pueblos, hacia el pueblo.
Vivimos zozobras muy fuertes y los muchachos no se concentraban en las orientaciones académicas porque vivían muy pendientes y en cualquier momento iba a haber ese ataque guerrillero o en el camino se iban a encontrar con algún grupo armado. Puede que ustedes no sepan, pero les voy a contar la verdad, lo que la guerra hizo con toda mi comunidad. Recuerdo cuando la muerte entró a mi casa sin permiso, ni tan siquiera tomarse la molestia de tocar. Por esta razón mi familia fue perjudicada. Nuestros seres queridos han sido reclutados por las Fuerzas Armadas sin razón y sin ningún motivo. Nadie se explica por qué llegaron a aquel sitio. Había mucho ruido y toda la gente se refugió en sus hogares. Todo se olvidaba, la vida ya no se disfrutaba y mucha gente no nos valoraba. Cuando yo había nacido, la guerra ya había aparecido. Ya la conocía desde muy temprana edad. Mucha sangre se ha derramado tratando de defender nuestro territorio amado. Líderes han muerto por defendernos a nosotros, pero no tenemos ninguna salida. Un día como cualquier otro, en las tardes salíamos varios de mis compañeros a practicar fútbol en la cancha. Ese día, y por última vez, vi a mi compañero Armando jugar. Al día siguiente, como de costumbre, madrugaba al colegio. No sabía lo que había pasado. Con la sorpresa que formamos ese día, el profesor nos contó que Armando no aparecía, no daban razón de él. Nos regresamos a la casa y allá la comunidad estaba buscándolo, toda una mañana recorriendo lugares, hasta que dieron con su cuerpo que había sido abandonado en el río sin vida. Compañero asesinado sin culpa alguna, se le arrebataba la vida a tan pocos días de terminar sus estudios de graduación. Una tarde me dirigí con una amiga hacia el río. Teníamos la costumbre de irnos a escondidas a jugar allá. Íbamos a bañarnos. En ese momento, entre montañas, vimos por el camino a un señor vestido de camuflado que iba de la mano con una mujer. Nos escondimos en unos matorrales por miedo. Cuando salimos, la mujer estaba caída en el suelo, derramando sangre por su cuello, golpeada en su rostro. Es decir, ya estaba muerta. Los niños y las niñas que viven en una comunidad que ha sido afectada por el conflicto armado crecen en un contexto de desconfianza, en un contexto que desconfigura el rol de sus familias, porque las familias pierden el poder de ofrecer protección y seguridad porque tienen mayor autoridad los grupos y los actores armados que las mismas familias. En el trayecto a mi casa pasaba por el hogar del comandante. Cuando pasaba siempre me tiraban piropos y silbidos molestos.